todas a presentación deste libro de Máximo Fernández Semín, Poldas, Pasos, Pasadeiras, de reminiscencia ao Neolítico. Xa só o título xa é bastante sugerente a cantidade de nombres que dá a distintos pasos, que eu só pensaba que eran as pedras no río. Eu creo que o máis importante é que nos fale da súa obra. Pues muchas gracias, Emilia. En principio, agradecer a los responsables de la biblioteca, a la persona de Vicente, a la corporación municipal, a la concejala también Emilia. Y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de venir siempre, puesto que antes de que se construyera la autovía, cuando veníamos de Oviedo, siempre parábamos en Berín, por lo general. Veníamos desde Oviedo, mis padres gallegos, que nací en Oviedo, pero la de Gallegos teníamos aquí casa, tenemos. Y entonces siempre paramos en Berín, siempre fuimos acogidos, las personas siempre muy amables, siempre tuve muy buena recuerdo. Por eso me alegro mucho de poder hacer esta presentación aquí en Berín hoy. Bueno, esto que presentamos hoy es el fruto de 5 años de trabajo, de investigación, que en realidad es una síntesis de todo el material que tengo, porque tengo, como digo, para hacer una enciclopedia. Pero lo que se trataba, en principio, era de hacer, sacar unas conclusiones, y las conclusiones fueron estas, que es algo que existe en todo el mundo, con prácticamente la misma técnica constructiva, sorprendentemente. Y también su origen prehistórico, porque la mayoría de personas o estudios que había, pues pequeños artículos, incluso el que más retrocedía en el tiempo, medievales, afirmaba, pero pequeños artículos, porque, como saben, obra mayor se dice de libro, y no encontré ningún libro sobre los pasos, las pasaderas, las poldas, etc. Todo eran pequeños artículos. Y esta fue una de las conclusiones que realmente me agradó más, de ver que no era solamente, como la mayoría, también más conocidas en Galicia, en Portugal, que por cierto, tenemos aquí a agradecer al padre Fontes, este personaje ilustre de Portugal, no solamente de Vilar de Perdices, sino conocido, más que en Portugal, podemos decir, a nivel mundial, en el sentido de un congreso de medicina tradicional y otras actividades y facetas dentro. Y decir que en Portugal, como se recogen aquí, es decir, existen muchísimas y muy bien conservadas. En lo que es la portada, que podemos ver, pues yo incluyo estas de Chaves, porque las de Chaves, que también en los estudios figuran con 91 pasos, otro amigo de Portugal, Héctor Alvar, que hoy no puede estar aquí, pues nos lo apuntó para este trabajo y dice que tiene 92, pero son de las más extensas. Otras en Inglaterra seguramente similares, en China seguramente del mismo número o incluso mayor, pero las que teníamos más próximas, estas de Chaves, de las más importantes y de las más número de pasos, porque en ese parte el río Támega posiblemente tenga un ancho superior a 300 metros, porque también muchas veces se dice que los pasos son para riachuelos, para ríos. Pues mira, en este caso es un auténtico río caudaloso y se ha utilizado. En este caso también que me sirvió las poldas de Chaves, que en Portugal son más conocidas como poldas. En nuestra zona de esa parte donde yo estoy residiendo, tal, son más conocidos como pasos, pasais, etc. Pero Portugal, y también en esa zona nuestra encontré unas que le llaman poldas, siguiendo el mismo término que en Portugal. Y decir que el trabajo que localicé, que retrocediendo en el tiempo, databa esas poldas de Chaves como romanas, pero yo en la presentación que hice en Chaves, y ahí había estudiosos, etcétera, desmonté un punto en el sentido de sentido común. Es decir, no tiene sentido construir unas poldras cuando a unos 150 metros, que en realidad son un poquito más, a lo mejor 200 metros, existe un puente. Por lo peligroso, porque bueno, han fallecido cantidad de personas en el paso. Y bueno, a su vez, el puente este de Trajano empieza en el año 79 y termina en el año 100. Y se invierten ahí, podemos decir, 21 años en su ejecución. Pudiera ser que en ese tiempo, pues efectivamente, los romanos construyeran los pasos, pero no es probable, pero como una hipótesis, porque fueron 21 años. Pero no hay constancia de que en sus conquistas los romanos hicieran pasos o poldas. Sí, como luego vamos a citar, en ciudades, pero en sus conquistas, puesto que había que pasar
carruajes, etcétera, pues no tenemos constancia de que los romanos los hayan construido. En esta misma conclusión es que efectivamente su origen es prehistórico y tuve también la fortuna de recoger un poblado de la Edad de Bronce, del final del siglo XIV a.C., en La Hoya, en Álava, donde hay unos pasos que están dentro del poblado. A su vez, después quedaba, porque ese poblado en la parte final, porque en el siglo III fue abandonado, no se sabe por qué, pero fue antes de la llegada de los romanos, porque un siglo antes, los romanos llegaron, como saben, en el siglo II a.C., aquí a la península. Y entonces, quiere decir que no podían ser romanos por esa razón. Los celtíberos sí tenemos constancia de que los utilizaron porque aparecen en Numancia, en Termes, en Bíbilis, en otras ciudades. Pero esas otras ciudades, poblados celtibéricos, tuvieron ocupación posteriormente romana. Sin embargo, este que digo de La Hoya no, porque como digo, no se sabe por qué, un día el poblado fue abandonado, parece que podía ser un día de mercado, posiblemente una invasión, y quedó hasta con muchos de los útiles, etcétera, de día de mercado, quedó parado en el tiempo, pero como digo, no tuvo ocupación romana. Bueno, a su vez, localizamos también en la parte de Egipto de cultivos, etcétera, de pantanosas, etcétera, donde también los utilizaban. Y bueno, después, como también recoge el libro, en ciudades romanas como Pompeya, Herculano, e incluso porque este trabajo pues me está sirviendo ya para que muchas personas, y eso irá despacito, pero se dirijan a mí diciéndome de lugares donde ellos saben que hay pueblos. En nuestra zona, que yo había reseñado 12 en aquel momento muy importantes, pues últimamente he conocido 4 más. Una de ellas todavía hace menos de un mes, y nada, pegadas a un castro. Indudablemente era para cruzar el río de acceso al castro, como sucede en muchas de ellas, donde están próximas a petroglifos, donde están amámoras, dólmenes, etcétera, lo que indica que bueno, son por lo menos de esa época. Y incluso algunas, como estas últimas del Castro, en este caso se llama Castro, y este Castro de Covelo, allí próximo es un castro también romanizado, porque aparecen el resto de tétulas, del molde de función castreños, etcétera, pero están posiblemente, se trata de las originales, porque están tan bien construidas y tan firmes y de tanta solidez que no cabe duda que han permanecido ahí, pues a lo mejor 3.000 años o más. Y bueno, estamos descubriendo otras, que es algo que realmente ahora mismo, pues aquí una de las personas, el señor, me acaba de decir que posiblemente en esta zona haya más de 1.000. Pero ¿qué sucede? Que al no saber su antigüedad, al no saber su valor, pues se han abandonado. Aquí mismo yo recojo, por ejemplo, en el libro, que allí en la parte de Mondariz, pues se destruyeron las del centro para pasar las piraguas. Hoy ya estaría un poquito más complicado, eso fue hace unos años, ¿no? Porque ya hay una protección del patrimonio mayor. Pero bueno, así, estas de Covelo, la mayoría están en el curso alto del río Tea, en la montaña, y esto, que en muchos lugares inaccesibles, bien se los ha preservado hasta hoy. Si no se hubieran, las que están próximas a puentes, a carreteras modernas, se han destruido. Y mismo en esa zona encuentro unas también que se utilizaron parte de las piedras para construir un pequeño fuente. Después también una de las cosas que realmente es la primera vez que se hace, yo mido pues, los pasos, hago una especie de inventario de todos esos que yo visito, y veo una cosa curiosa, que normalmente la distancia entre paso y paso oscila, muchas veces de 45 centímetros, 50 hasta 70, pero de 70 son contra una, pero normalmente está bien pensado para dar un paso, porque por ejemplo en Asturias le llaman abalagones, del verbo abalagar, que es dar un paso largo, y bien, pero que hay una técnica y esa distancia que se comienza en un punto, luego se sigue, puede haber una diferencia de centímetros. A su vez, sorprendentemente en todo el mundo también encuentro la misma técnica constructiva. Es decir, muchas veces se hace que el río viene pues, encauzado y donde se construyen los pasos, lo que se podría pensar que realmente se busca la mayor estrechez para que fuera menos, es todo lo contrario. Se excava o naturalmente se busca un lugar que se ensanche, lo he medido 3 y 4 veces más donde viene encauzado, para que efectivamente el agua se distribuya
y tarde más en cubrirlos. También en otras ocasiones, y esa misma técnica se sigue en todo el mundo, pues se construye un pequeño pantano, se ensancha, se construye un pequeño pantano, podemos decir, una pequeña balsa, para que los sedimentos, los detritus, etcétera, se depositen en el fondo. A su vez, lo que es el muro de contención, ahí se ponen los pasos. Eso facilita, primero, que las aguas tumultuosas que quedan encauzadas allí se suavicen, y luego la evacuación se hace mayor. A su vez, los detritus, etcétera, pues quedan, es decir, necesitan menos mantenimiento. Es otra de las técnicas observables. Y después, bueno, pues las hay muy sencillas y hay auténticas moles de 2 metros casi, como algunas que recibo yo. Porque ahí en nuestra zona, que me ha servido, porque por esa razón que decía, que muchas están en la montaña, etcétera, me ha servido para dedicar mucho tiempo a su estudio, a su medición, etcétera. Y hay algunas, entre ellas aquí unas que yo pongo de Piñeiro, que es un barrio de Covelo, porque hay una parroquia que es Piñeiros, también de Covelo, pero este es Piñeiro en singular, que está allí próximo, es un barrio de Covelo, y allí existen 6 pasos, que es de los más primitivos que yo he localizado, y por lo que parece, y así lo reseño en el libro, deben de ser los primitivos, porque son tan desproporcionados en tamaño que las riadas no pudieron con ellos, porque otros sí. Porque estos mismos de Chávez, hay algo referente que en el siglo XVI, una parte de ellas importantes las arrastró, están reconstruidas. Pero y en otras también se ve la diferencia entre pues, las que son posiblemente las primitivas y otras que posteriormente se construyeron, unas más erosionadas, etcétera, que otras. Sin embargo, estas y otras que encontramos en la montaña parecen las originales. Decir también otra cosa que observé, que es que muchos de estos pasos llevan unos tajamares delante, que bueno, ya los romanos, pero otros pueblos incluso a los romanos anteriores, ya los utilizaban en los puentes, que tienen la finalidad, bueno, que no se estanquen, que no tenga tampoco tanta masa y que el agua discurra mejor, pero también que no se estanquen pues, los troncos, etcétera, pasen más fácilmente. Y llevan detrás también muchos de ellos un contrafuerte, para que el agua, para hacer más fuerza que no pueda llevar fácilmente. En una entrevista, porque yo en el libro hago una frase que digo que son los primeros puentes del ser humano. Empiezo analizando cuál debió ser el primer puente del ser humano, que la mayor situación defiende, claro está, como yo incluso recojo una foto aquí de los pescadores, allí hay el río, también Tea, y en un punto los pescadores tumban un árbol y lo ponen de parte a parte para cruzar. Pues así se cree que fueron los primeros puentes del ser humano. Pero ¿qué sucedía? Cuando el ancho del río excedía de largo del árbol, no había una solución que volver al otro sistema, que eran las piedras en fila, porque no había árboles. Entonces, comienzo con eso, pero es decir, se trata indudablemente del primer puente, los primeros puentes, entrecomillado lo de puentes del ser humano. Y en una entrevista de Radio Nacional, y esto me parece interesante, porque en la introducción que me hizo el periodista, pues decía otra frase que me parece muy interesante. Decía, se trata, hoy tenemos aquí a Masino Dal, que acaba de... Y se trata, y él no lo ponía en duda, de la primera obra de ingeniería del ser humano, porque como comenzó diciendo, ahora que está en proyecto y ya se han ejecutado los túneles, van a cruzar desde Europa los fiordos, obras de ingeniería tremendas, pues esta posiblemente se trate de la primera obra de ingeniería del ser humano. Qué bien resumido está. Y lo que sí es que yo pienso que este trabajo va a contribuir, esto llevará mucho tiempo, porque por ejemplo en Covelo, unas que no estaban importantes, son estas que aparecen aquí, estas que son las de Lourido, no estaban señalizadas y son muy bonitas porque además y muy perfectas, llevan el tajamar esculpido, otros añadido, etcétera, por contrafuertes, pero es que yo en el libro aporto paralelamente otra en Inglaterra que parecen hermanas gemelas, el mismo tipo, otras ya son un poco diferentes, estas parecen iguales, podía tratarse de la única. Pues esas mismas no estaban señalizadas, ahora ya hay 3 carteles señalizados. Es decir, que esto espero que a partir, con el trabajo de todos, poquito a poco, y yo pues animo a los responsables de los concellos, porque cuando hablé en aquel momento con Navacastro, que se hizo la presentación de Turismo Galicia, no, tienen que ser los concellos y demás,
pues que cada uno pues señalice y demás. Bueno, a lo mejor es la solución mejor para que cada uno, por lo menos, en lo poquito que pueda, pero para darle ese valor. Y que, bueno, sean también incluidas en los programas de turismo, porque pueden ser uno de los atractivos principales de la zona, siempre que se hable de su antigüedad y se le dé el valor, es decir, se ponga en valor. El libro contiene 146 fotografías, 10 a color y el resto en blanco y negro, porque he querido también hacer una edición económica para que esté al alcance de todo, que no sea un problema el coste, y por esa razón. Pero se puede descargar por ebook también, vale 2,99, y ahí sí aparecen, si se hace por el ordenador, en color, porque las fotos son preciosas, algunas de ellas, puesto que están en color. Aquí se hizo por esa razón en blanco y negro. Y respecto pues, a todo esto, que realmente los beneficios de la publicación, que poquito a poco, a medida que se vaya difundiendo, pues lo que decía, en Gerás, que es en Jordania, que es una ciudad romana, le llaman la Pompeya asiática, porque es una ciudad romana del siglo II, se cree entre 2 y 3 después de Cristo, que ha permanecido hasta el año 1922 enterrada en la arena. Por lo tanto, ha parecido como las ruinas de Pompeya. Es una ciudad preciosa, muy grande, que tiene cantidad. Bueno, pues allí también tenemos pasos. Eso, una persona que conoce mi libro, es un debido momento, me transmitió eso en uno de los viajes que tengo. Y bueno, esto es un poquito de esto, pues yo podríamos seguir, es una, como digo, también una síntesis también del libro, porque yo incluso propongo, yo soy, vamos, como los niños, pienso que las cosas pueden idealizarse un poco. Esto, claro, tendría que ser que se iniciase después de, pero sí, muchas de ellas podrían ser declaradas y debían ser declaradas patrimonio de la humanidad, porque tienen la antigüedad, el valor, pues para eso. Son auténticas joyas. Y sin embargo, insisto, sorprendentemente pasaron desapercibidas totalmente. Es decir, no encontré más que unas allí en Mondariz, las de Tatín, señalizadas. Y porque hay un molino y por el pasos, un molino de Tatín, si no, seguramente ni eso tampoco. Entonces, bueno, espero que con esto, con esta difusión que poquito a poco se está haciendo, yo aprovecharé todas las presentaciones que pueda, posibles, próximamente cuando pueda también Oviedo, tal, voy a presentar, y otros lugares, y entonces eso contribuya pues eso, a difundir algo tan importante. Y yo pido la colaboración de todos para que incluso a los concellos, a esto, pues se haga una pequeña memoria, se les haga llegar, oye, hay estas y estas y estas, y por lo menos es una forma de protección para que no salgan auténticas barbaridades, porque insisto, puesto que no se les da valor, pues se han cogido piedras para todo, para hacer puentes, para hacer y destruir. Entonces, con todo ello, todos pondremos nuestro granito de arena para ese propósito, que es de darle valor a esto, a los primeros puentes, a la primera obra de ingeniería del ser humano. Y bueno, pues muchas gracias. Yo, cualquier pregunta que ustedes y yo pueda responderle, quedo a disposición. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si lo encontramos en un río, si de verdad es una cosa antigua, si lo acaban de poner ahora? Sí, es una buena pregunta, porque efectivamente, ahora que están de moda las rutas de senderismo, allí mismo en Mondariz, en Covelo, se han hecho unos puentes de madera. Ha venido la Armada, los haya llevado, pero totalmente, una obra costosa, 600.000 euros se gastó en todo un camino que llevó todo. Bueno, pues algunos, incluso la Comunidad de Madrid, etcétera, en esesas rutas de peregrinos están utilizando los pasos. Si se hacen bien y con esa técnica constructiva, eso puede permanecer ahí siglos, incluso milenios. Pero llevan, como digo, una técnica constructiva muy depurada. Pero bueno, muchas veces con la simple observación de ver las piedras, que ya, bueno, ahí incluso yo aporto algunas modernas, pero la mayoría pues, son antiguas, pero algunas están como algo práctico, y igualmente para atravesar riachuelos, y bueno, me consta que en diferentes comunidades se están reconstruyendo unas y otras construyendo por primera
primera vez para atravesar esos regatos, dentro de esos senderos y caminos de peregrinos, porque eso, bueno, en el trabajo de investigación localicé bastantes de estas modelos. Ahora, era bueno leer el libro, esos señores, porque, insisto, no es algo de poner unas piedras ahí, por lo cual duraría un poco. Incluso, me olvidé, pero en algunos casos, estas del Ovido, por ejemplo, tiene 1 metro de alto, solamente lo que es el paso. Normalmente no suelen tener tanto de alto. Lo que se hace es poner una base, también con canaletas igualmente de piedra, y encima de esa base lo que es el paso, pero a lo mejor de 50 o 60, pero entre la base y el paso alcanza el metro. Pero estas, sin embargo, tienen 1 metro, algo, unos centímetros de alto. Y haciendo referencia también, porque pues esta es en Las Pereiras, que también figura en el libro. Y esta de Las Pereiras, fíjate, tiene sobre la horizontal una oquedad de 22 centímetros. Es decir, los millones de personas durante siglos y milenios que han pasado. Es el mayor desgaste que encontré en todas las que tuve ocasión de conocer. Estas de Las Pereiras. Estas de Las Pereiras además son muy interesantes porque una parte de ellas tiene pontillones también. Y el pontillón ya es un paso adelante, ya es una innovación, es algo más moderno. Y eso sí pudiera ser, a lo mejor romano, porque yo describo ahí que tienen unas grapas entre los pontillones de cola de Milano, que son las mismas grapas que utilizaban los romanos. Y por eso pongo ahí el puente de Gran en Francia, etc. Pero el acueducto Segovia y demás tiene esas grapas igualmente de hierro. Faltan unas cuantas, porque claro, son grapas de hierro, en su día valiosas para la gente y las ha arrancado, pero todavía está. Y hago un análisis de esas de Las Pereiras que son de las mejor conservadas también, porque son transitables, y en esto no cabe duda que ha contribuido que la parroquia el pueblo de Las Pereiras pertenece a Castellans, y en Las Pereiras no tiene cementerio. Y entonces, hasta que no se construyó el nuevo puente, bueno, el nuevo puente que tiene más de un siglo, pero se pasa por ahí. Y en la actualidad se sigue pasando para la gente ir a misa todavía a Castellans. Entonces, quiero decir, esa utilidad hizo que los vecinos demandaran en su día al ayuntamiento, porque hay dos, que ahora ya no se permite poner el hormigón porque contamina, pero los de los lados tienen de hormigón sentadas porque las llevó. Pero claro, los vecinos demandaron como algo práctico que lo querían, no por la antigüedad y por valor, sino que ellos pasaban directamente a la iglesia de Castellans. Y estas por eso son muy curiosas. Podemos conhecer talvez melhor o gasto das pedras. Mas a questão da garantia das pedras já com mais cadeiras de notas. Já tive a vaga ao meio, passou muita gente por sol, calçado, não havia vagas que estavam muitas voltas coisas, borrachos, rodas. Pero outros descalzos. Sim, eu tive que passar umas descalços. Gosto de contar uma história. Entre Cambeiro e Caetano e Mourinho há umas pondras, chama-se Pondas do Tiro da Ponte. Abriu a ponte, mas a ponte foi por abaixo, então havia umas pondras. Eu ia aos Sombrados dia 3 de fevereiro e quando cheguei, eu pedi para estar, mas fui para as pondras que eram mais à direita. Cheguei às pondras, o rio ia por cima das pondras. E eu, para chegar à missa, só tive que descalcei, tirei as calças, se não me engano, botei tudo numa capa de segurança, embrulhei tudo na capa e atravessei o rio descalço, a água não para o joelho, e com um carro meu que podia ser arrastado, o rio era alto e grande, e apanhei uma gripe medonha, depois passei por lado da ponte, completamente cercado estava. A ponte de Santiago era também caminho de Santiago, de Valírio e a zona chamada do Rio. Era isso. Pues, bueno, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Verá usted, entiende el gallego, Sí, lo que quiere usted. Sí, perfecto. Verá, en el río Tea se pesca lamprera. Estas pondras las utilizaban para pescar lamprera. Los lugareños no era porque verá, hoy hacen pasos para pescar la lamprera y ponen tendidos de luz por arriba. Cuando pasa la lamprera, como hay poco caudal, pues las pillan así. Pues los lugareños aprovechaban estas pondras también para
ponerse en el centro y de los lados pues se las echaban y en un momento que pasaba por el agujero, por la separación entre las piedras, vinieron también la lamprera. Na minha terra fazíamos, eu fui salvar às vezes, a apanhar peixe nessa lampreia. Na minha terra no Rio Cabo, numa lampreia, no nascente, estava para baixo. Sí. E então fazíamos uns cacifros, uns canudos, verga, afiados em baixo, afunilados em baixo e lá em cima. E punhamos entre as pônderas, entre duas pônderas, prendíamos ali um cacifro e os peixes enfiavam-se ali e ficavam ali para irmos comer os peixes do cacifro. Otro lugar. Sí, en esta zona nuestra no, yo tengo mucha constancia de eso, excepto porque la lamprera no sé si llegaría tan arriba, aunque en el caudal bajo del TEA posiblemente. Pero lo que sí es que es unas zonas de paso antiquísimas, en el sentido de que, como digo, muchas de ellas pues están al lado de mamuas, etcétera, porque son todas las cosas también curiosas, los estudiosos dicen eso, que las mamuas y demás se construyeron lugares de paso, no lugares aislados. Y entonces, desde tiempo prehistórico, pues hay caminos, sendas, por toda esa zona del Suido, que bueno, también está la Graña y demás, que precisamente yo creo que se asentaron ahí esta gente de origen judío converso, precisamente por eso, porque era una zona de tránsito tanto hacia Portugal, donde contrabandeaban con la sal y todo esto, y también a los puertos importantes de la Coruña, etc. Pero de tiempo inmemorial, allí están esos tales, ahí en el libro que tengo ahí de la Graña de Bermúdez, por ejemplo, las mamas de los dólares de los Rochán, etc., están pegadas a esas sendas. Aquí hay algunas que son recientes, incluso, porque hay en Mulazo, que no tan largos, hay unos que hay poco que se hicieron. Pero en Flariz, hay un regato que hay un fondo, hay unas que igual pasan un metro, más de un metro largos. Son poucas, deben ser 6, pero regatos, pero ese igual tiene un metro, más de un metro largos. Sí, pues eso, por eso digo de que, pasando al tema anterior, es importante si un día realmente se pretende construir, porque yo creo que se podría hacer como una solución, en este caso para regatos, etcétera. Incluso aquí yo tengo de dos pueblos de España y Portugal, aparte de las del Duero, etcétera, recién construidas para comunicar a los dos pueblos. Son más anchas de lo correcto, más anchas no, porque hay algunas bastante más anchas, pero construidas recientemente como lugar de paso, porque era ahora. Igualmente, en su día fue una obra de ingeniería importante porque hay auténticas moles que para traer las piedras, quién sabe de dónde, y asentarlas ahí de una forma, podemos decir, profesional, para que aquello no se moviera y que permanecieran ahí todo ese tiempo, pues por eso está muy bien definida así como la primera obra de ingeniería del ser humano, por esa investigación empírica de observación durante siglos y milenios de cómo aquello podía perdurar. Por eso el artículo ahí en el Faro de Vigo de cita Vitruvio Tere Gradín, donde la obra debe de ser bella, duradera, etc. Ya defendía Vitruvio. Ay, perdón, es que te... Pareció-me entender que era posible ver as fotografías en cor. Sí. ¿A dónde? Por ebook. Es decir, si se descarga por ebook en los libros digitales, pero en el ordenador, porque si no, en los libros digitales lo transforman en blanco y negro. Pero si lo descargan por el ordenador, y yo en Oviedo lo vi, y ahí que lo descargan, entonces salen en color, pues son las originales. Okay. Y vale 2,99, es más barato que utilice el libro digital. El ebook y demás. Porque, bueno, aprovecho para los escritores y para todo. Yo esta vez lo he hecho con este editorial, Círculo Rojo, porque me ofrecía toda una serie de cosas, luego fue un lío con ellos, claro, toda una serie de ventajas con respeto, pero no quieren saber de nada. Lo único que quieren es que tú firmes y des el visto bueno, ok, y todo lo que pase es problema tuyo. Es decir, que no te ayudan en ese sentido. Sí, pero tienen un acceso a las nuevas tecnologías. Te lo meten en Amazon, te lo meten en portugués, te lo meten teóricamente. Por una parte sí, y incluso pues hacen la difusión digital. Con lo cual quería experimentar con esto, porque hasta ahora todos los demás los hacía con editorial, los autoeditaba yo, etc. Pero esta vez van a llegar mucho más lejos, en cuestión de tiempo, pero van a llegar mucho, me consta,
Y de hecho el libro está funcionando muy bien, ya tuve que llevar a la distribuidora más libros, etcétera, porque lo se está vendiendo. Pero esa es la edición. Y después tiene también otro sistema, no sé cómo se llama, porque ahora modernamente, que es que creo Amazon imprime libros sobre pedido. Es decir, pides un libro y te lo imprime y te lo manda. Si no hay que mandar el libro y demás. Entonces tiene ese sistema que tiene un nombre también. Entonces eso era por experimentar estas nuevas tecnologías, estos medios de comunicación que, claro, hacen llegar mucho más allá. Alfonso, ¿tiene ahí una idea? ¿A su editora? Sí, porque muchas veces yo, para digitalizar algunos libros y tal, un lío, quieren no sé qué y tal, y todo hecho. Ya digo, teóricamente, porque luego, claro, tienes aquí, esto casi no se ve la letra, esto de tal, aquí la reseña biográfica casi no se ve, toda una serie de cosas que unos profesionales debían cuidar más eso. Pero me volvieron a la cabeza loca que dije, ok, porque, digo, no, y tiré para adelante. Bueno, aún así, bueno, no quedó mal de todo. Además, también lo puede dedicar. Pues sí, hombre, encantado. Y perdón, aquí no. Siguiendo con la pregunta que le hizo la concejala, entiendo que ustedes las más antiguas son las más Erosionadas y desgastadas, se ve muchas veces, sí. pero ustedes más anchas también. Bueno, no más anchas, porque claro, se puede hacer lo que se quiera. Porque las hay también antiguas y muy simples y pequeñas, y las hay, como digo, ahí tengo registrados uno de un 80 y pico centímetros de ancho, y de largo, pues a lo mejor 50 o 70 y demás. Pero bueno, auténticas moles, porque en este caso, como yo enseñé desde pie, bastante proporcionadas al caudal, que en realidad es el río Tosiedos, pero más que un río es un regato. Pero eso es lo que ha contribuido a que se sigan en la semifinal, porque son las 6 que tiene iguales, están iguales. Las otras no, ya saben que unas están repuestas y demás. Esas son todas iguales. Entonces, ¿No han encontrado otra forma de averiguar la antigüedad? no, porque claro, los procedimientos de la adaptación son costosos. Y entonces no se ha podido hacer. Por eso tuve esa gran satisfacción cuando dentro del contexto del poblado aparecieron. Entonces ahí sí, ya sabemos que por lo menos en edad de bronce ya se utilizaban. Y como digo ahí, lo mismo que se utilizaban los poblados, es lógico que el hombre lo utilizaría pues el paso de los ríos, los gatos. Entonces, por eso es importante. Los otros sistemas, si no tenemos dinero para la administración, para señalizarlos, menos para proveer de recursos para poder hacer una adaptación más aproximada. Pero se hará posiblemente por el tiempo y tal vez quedemos un poco sorprendidos. De todas las maneras, también la envergadura de la raza, en el sitio donde estuviera, pues también influirá en la forma. Para dar la zancada más larga, más corta. Sí, lo que pasa es que, claro, tiene lo que hablamos, una técnica, porque yo mismo allí en la Casa Museo, por cierto, tengo ahí, luego les enseño en la vida de la Casa Museo Paso de la Cruz, pues yo hice unos pasos antes de hacer ese trabajo, puso las piedras y tal. Está mal, porque hasta cuesta, porque no están a la distancia conveniente. Decía que había algunas de 70 y tantos centímetros. Sí, 70 fueron 70 y algo más, pero normalmente son de 45 50, porque es justo casi el paso. Bien, sin mucho peligro. Porque esas mismas de Chávez, que cuando hicimos la presentación de Chávez, yo estuve y lo pasé de la cuarta el otro día, y eso que no había agua todavía. Se había ahogado también este año otra persona, y aquí mismo yo recojo, porque también recojo dos relatos de personas, cómo se pasaban los féretros, en este caso también de Castellars, porque el cementerio estaba en otro sitio. Y recojo un relato ahí muy curioso de cómo se pasaban los féretros, porque pasaron un féretro por las poldras, y muchas veces con el río caudaloso y demás, que había que enterrarlo. Entonces había que enterrarlo. Entonces recojo dos relatos que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos es una vara larga, dos delante, otros acompasados. Otro era que me contaron que quitaban el muerto del ataúd, lo cargaba uno al otro, pasaba y luego lo volvían a meter. Pero bueno, yo eso lo recojo así, No, sería uno fuerte, pero bueno, porque era también conveniente recoger, incluso encontré gente que se le había ahogado, pues familiares, entre ellos un hermano, un señor ahí en Maceira y demás. Perdón, sí, adelante. Me habías comentado que muchas poldras de estas eran rutas de acceso a los castros, a algún castro. Y también me preguntaba cómo solucionaban el tema de no solo de las personas, pero de los animales, o de cuando en las calzadas romanas que pues transitaban no solo las personas, que había pues carros, había cosas con rueda y animales, Entonces
La pregunta es si habéis investigado si hubo alguna forma de que pues, los habitantes de esa época sobre esas poldras para pasar pues, un contingente lo pudieran apoyar en una especie de artefacto. Parece también interesante, como me había olvidado una cosa que creo muy importante. Es decir, en los pasos, y mismo en China lo mismo, pues localizado había unos vados empedrados para pasar los carruajes. Y pues, el ganado, las armerías, y etcétera y todo. No encima de la cola, pero sí vados. Y hay algunos enlosados con losas, pero tremendamente grandes y demás. Porque bueno, aquí también hablamos de que en la edad de bronce ya hay los datos que se demuestran que ya había carros, pero posteriormente, claro, pero es decir, que muchos vados de ellos, aquí os enseño yo, tienen vados empedrados normalmente aguas arriba, pegados a la coda, aguas arriba, pero también encontramos unos aguas abajo, que no es tan frecuente, pero efectivamente, eso me había olvidado yo comentarlo porque es una técnica que también creo interesante cuando había que pasar un carro para que no se enterrara, caballerías y tal, o bueno, cualquier tipo de ganado. Aquí en Berín había eso exactamente. En Berín, bueno, el puente primitivo, el puente de los 6 ojos, está hecho por el duque de Alba, pero sobre un puente anterior, seguramente en tiempo de Trajano. Pero un poquito más abajo del puente había los pasadales, y más arriba había el vado, por donde está el bar de Erzulia, ahí aún está, seguro que están ahí esas piedras, pues yo eso lo recuerdo. Ahí. Y en el libro ese del Berín antiguo está ese vado, que era un vado. Y en algunos pueblos que no tenían cementerio, como se da aquí en las Eiras, que no tienen cementerio, venían a enterrar a Matamá, el río lo pasan pues, por un vado empedrado. Hicimos hace poco precisamente este recorrido buscando precisamente eso. Ahí otras no hay. Hay un vado, pero perfectamente marcado, ¿no? Y a lo mejor no las hay y las hubo, porque es lo que ha sucedido en llovidos. Es que bajaban en el cuerpo a uno. Sí, sí. Y a porque propósito... el carro ahí bajaría muy mal. Sí, bueno, pues a propósito de eso, precisamente en uno de estos lugares, incluso rescatéle el nombre, vamos, que me comentaban, el Camino de los Muertos, porque era por donde se bajaban los muertos. Se llama el Camino de los Muertos. Exacto, pues mira, también. Claro, por eso digo que aquí hay todo un filón de cosas que realmente importantes, y si esto, insisto, se señaliza, más o menos se habla de que pueden ser efectivamente prehistóricas y demás, dándole ese valor, a su vez, por utilidad, pues el mismo Mondariz balneario, hay toda una serie de ellas, pero hay una en el centro que está tirada. Eso impide pasarlo, si no, se pasaría desde una senda fluvial hasta lo que es prácticamente el antiguo balneario de Mondariz, por decir así. Y por eso, bueno, entre todos, aquí, por ejemplo, me parece también en este trabajo, porque aparte del libro de las poldras, yo cuando veo algo que me parece interesante, estas marcas que tienen las piedras, que era la herramienta que utilizaban los romanos para subirlas en las dos caras enfrentadas, se metía, cuanto más se tiraba de ella, más quedaba, bueno, que se emplea también, es esto, Ferrero el Forcitis, bueno, pero ahí fue uno, creo que no sé si en Segovia, y demás. Y entonces el puente de Trajano Chávez está lleno de esas marcas, que algunas veces se ponían en el lado contrario para que no fueran visibles, pero eso se les ve. Entonces es una forma también de identificar los puentes romanos, porque el acueducto Segovia está lleno de ellas también, y otros muchos y demás. Entonces, al margen de los pasos, yo ahí me gusta recoger esas cosas que muchas veces no tenemos oportunidad de... El acueducto de Segovia no, porque se hizo el demonio en una noche, ¿no? Bueno, por eso, pero tuvo tiempo para hacer los Y bueno, pues hay alguna pregunta más para no extendernos por culpa de que Vicente igual luego quiere cobrar horas extras. E aqui mais uns dados que eu queria inventar a propósito de pontos e podas e pontilhões, portos, ordenadas. A ponte mais recente da Rodapé de Valbaixo. A ponte mais recente que se construiu na Raia, aqui de Libra, e lá como dizes é a ponte das Olas. Fizemos uma ponte de madeira. As Olas, vocês conhecem, é o rio Açoreira, que é subterrâneo e não precisa ponderas. Basta as pessoas escolhermos. O rio vai por baixo, o rio tem poderes enormes, e lá estive ontem.
com turistas, e fizemos então uma ponte, fizemos a ponte do contrabando. Fizemos o teatro lá na ponte, a ponte de madeira, com o amparo do lado, com a estreitinha, e vez de pontas fizemos ponte. Há três coisas em Ourense, não há em Portugal. As cruzes do Santo Cristo e a ponte de passear. É o que está percebido. Também aqui eu cheguei a fazer, nós fizemos, passamos a raia de Fezes a cavalo de um galego. O rio é alto e as pontas iam cheias, e a gente queria passar, então havia ali a Fezes, gente que se dispunha a levar às costas o passante. E eu passei algumas vezes também nesse estilo, a cavalo de um galego, que pagávamos numa agenda qualquer. Aqui também há uma aldeia de Montareiras chamada Pônderas. Pônderas é também o significado de Pônderas. Pônderas, e geralmente também havia as Pônderas do moinho. A presa do moinho, os moinhos que estão na beira do rio, também tinham a presa que dava passagem sem ser ponte, sem Pônderas. Ia ser fechada a não ser da parte da saída. Há também a ligação ao ouvido, ao passar o ribeirinho, buscando alguém em meia, não casar na minha terra, fui casar à terra alheia. As pontas também, e pontes, as pontes do ouvido, do esquecimento, são, lembram as tropas romanas que passaram ruletes de Líbano e esqueceram-se da sua terra, dos seus amores. Então aqui também nós temos essa cantiga para passar o ribeirinho por pano meia meia. E há outra cantiga que diz: quem quiser que o carro cante, ponha no eixo no rio. Quando o carro, as vacas e os carros de bois passam, onde há pontas, o rio é baixo, não é fundo, é mais baixo do que as pontas. Então os carros e as vacas, os animais passam a bala do rio dentro. Há mais cantigas ligadas com as pontes, já falamos da ponte de água, a ponte de Verana. Antes da ponte havia pontas. E aqui as olas é um dos fenómenos que Coimbra e Berim desconhece, a maior parte. É das coisas mais originais que eu conheço, da raia seca neste caso, porque o rio passa por baixo. Aquilo que passa a raia seca. E tem olas que são do outro lado da chamada argola. E costuma-se dizer também encomenda sem dinheiro, esquece do rigueiro. Esquece, a encomenda sem dinheiro esquece ao passar ela. O rigueiro. Também dizemos os animais, depois das cheias, também não podiam passar no rio. Tinham que ir à volta, porque ao passar o rio perdiam o azougue, perdiam a força. Então eu arranjava a cheia sem ir para o rio, para evitar a volta. Também há o nome do rio, às vezes tem o nome do rio só. Aqui no Conselho de Montareira, a minha terra chama-se Cambês e o rio, para dar no rio. E o rio estava, mas o rio não tinha nome, só tinha nome a partir da zona mais escavada. Há as fontes santas e sagradas, Santa Maria das Águas Santas, e temos, aproveito para lembrar que amanhã é o dia de São Martinho e é o dia dos fachucos em Mirapolinas. Isto parece essa tradição. Os rapazes roubam palha à noite, depois da malusco, só os homens, roubam a palha das medas e vão ao alto do monte da noite, com os fachucos acesos, a gritar, a espantar os espíritos. Toda a volta da aldeia, e faziam isso, agora só, amanhã não esquece,
já não há peregrinos, já não há palha, mas então estou a falar com alguém. A última vez que ficamos aqui em Coimbra, os Fachucos na Mitruga, eu dei o Fachuca, e tive vários Fachucas no Coimbra para amanhã, foi o Fachuco lá no Alto do Monte, o rapaz é de Itália, não tem espanhol do espírito, dá a volta da aldeia. Tudo o que quer dizer mais. Estamos fuera de tiempo, por eso yo estoy un poco preocupado por si nos habían dicho. Y entonces, si me permiten finalizar, porque la intervención del padre Fonte es muy interesante, porque efectivamente Portugal cuenta con un gran número, como digo, un mejor estado que las nuestras, la mayoría, y muy importantes. Pero se me ha olvidado también una cosita, y con eso finalizo, que una de las que me enseño yo aquí, que son las de Porta Vilar, que esto de Porta es también interesante. Yo no olvidé profundizar Porta Vilar, la mayoría de ellas los pasos de Porta Vilar, de Porta Ínsula, de Porta... la palabra porta, que viene del latín, claro, de puerta, y no creo que se tratara, porque en el portón romano, donde se cobraba ya en aquella 5 o 10% de las mercancías que transitaban, el mercado medieval, pero es interesante profundizar en eso, porque posiblemente en un momento dado, posiblemente allí a lo mejor había que pagar también, posteriormente, claro está. Y decir que en estas de Vilar es muy interesante que están en Mondariz, un pueblo, como Mondariz Balneario, y son las de Porta Vilar, que así se llaman, pero allí aparecieron por el concejal de Cultura, que es un estudioso también, escritor, concejal de Cultura hasta la anterior legislatura del Concello de Pontareas. Allí lo realizó un bifaz. El bifaz, ya sabéis que es una herramienta, es la primera herramienta del ser humano, los más antiguos de Galicia, están datados de allí de las Neves y demás, esa zona también de 400.000 años. Y decir, que además esos pasos conducían al castro de Troña, que es un castro también romanizado posteriormente, pero están en línea recta con Castro de Troña. Pues ahí aparecen, están datados unos bifaces encontrados ahí pegados a las puertas, por lo que quiere decir que ahí tenemos también una lectura importante. Y también yo reseño en el libro que una persona de Mondariz también encuentra unas monedas romanas posteriores, no cabe duda, del emperador Maximino, y por hago una referencia del trabajo de Murguía en la historia de Galicia, donde hace ya alusión que en tiempos del emperador Maximino se restauraron muchos puentes, etc. Bueno, era para concluir. Esas fóldras también, las de Porta Vilar, son las únicas que he encontrado donde en el primer paso pegado, porque sí hay petos de ánimas en algunas, en muchas e incluso por la península, pero es la única que tiene una cruz muy primitiva, aquí la reseño en el trabajo, que es la cruz que llaman de un tipo de prestiliano, pues una cruz del siglo III o IV o incluso anterior, porque tiene esa forma, y muy primitiva y muy profunda. Cuando yo la encontré estaba tapada, poca gente la conocía, que es uno de los pasos últimos, por lo tanto estaba tapado por la tierra. Se descubrió y ahí tiene una cruz muy primitiva. Y es, como digo, la única que encontré donde había pues, una talla de ese tipo. Bueno, pues con eso, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a Emilia. A aldeia de Montareiro, chamada Rada da Missa, tem esta avenida ao rio Rabagão, está a separar a aldeia da Serra da Missa. A missa é enviada, não, é dizer enviada. E passava o rio no meio, e então havia pontas. Agora tem uma barragem que impediu as pontas, a barragem de Pisões, que é a barragem de Portugal. E então as pessoas, para ouvirem a missa, não podiam ir, não podiam passar, todas iam cobertas de água, fixavam-se no lugar onde está a lama da missa, e ali, ao toque dos sinais dos sinos da igreja, sabiam quando tocava a santos, sabiam quando era a elevação, sabiam quando era a comunhão, e viravam-se para a igreja, e ali rezavam a Senhora Missa. Por isso se llama Lama da Missa, o lugar. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos.